Sin duda, la biodiversidad tiene un rol, aparte de ser una parte de la belleza escénica, también tiene un rol ecosistémico y un rol, como les mencionaba, un rol protector, tanto de los ecosistemas como también del ser humano. Sin embargo, todas estas especies que podemos observar acá, de todas las especies que podemos observar, muchas de ellas están en peligro de extinción. ¿Ya? La extinción de una especie, además de ser lamentable porque es un proceso irreversible, también trae consecuencias a nivel ecosistémico, ¿ya? Consecuencias a nivel ecosistémico que repercuten en el bienestar del ser humano. Sobre todo lo que vamos a hablar hoy en día, en esta charla, que es la transmisión o el aumento de la propagación de las enfermedades que provienen desde los animales no humanos a los humanos. Todo esto, digamos, toda esta disminución de la biodiversidad que ha sido provocada por el hombre, por causas humanas, son consecuencias del propio estilo de vida que llevamos hoy en día, que está relacionado con el uso muchas veces indiscriminado de los diferentes ecosistemas, digamos una sobreexplotación de esto. Esto queda manifiesto en lo que está pasando acá en Chile. En este diagrama se puede apreciar que Chile, a pesar de que recién estamos terminando el invierno, ya ha consumido todos los recursos que tenía disponibles para el año. Digamos, el consumo de recursos que tenía disponibles para un año lo consumió en mayo, ¿ya? En mayo ya teníamos agotado nuestra cuota de recursos para el 2020. Esto se relaciona, lógicamente, está relacionado con el crecimiento económico, muchas veces que tienen los países. Hay una relación directa con el bienestar que obtienen los seres humanos de los ecosistemas, o los beneficios que obtienen de esto, y, digamos, y las consecuencias negativas que tienen para estos ecosistemas. Digamos, en general, el planeta Tierra ha sufrido grandes cambios a través del tiempo, ¿no? El cambio climático, el cambio global que se está viviendo hoy en día no es algo nuevo. Este gráfico muestra cómo la temperatura ha fluctuado a lo largo de los años, ¿ya? Pero una característica relevante es que en la época que estamos ahora, en el Holoceno, se observa una gran estabilidad de la temperatura, como podemos ver acá. Esta gran estabilidad de la temperatura se ha propuesto como un factor que ha permitido que la especie humana se haya establecido y haya aumentado su tamaño poblacional y también le haya permitido formar comunidades complejas, ¿ya? Al comienzo, cuando aún podemos observar acá, había grandes fluctuaciones de la temperatura, tenemos hitos, de los seres humanos, por ejemplo, cuando los aborígenes llegan a Australia, migraciones de los humanos modernos desde el sur de Asia hasta Europa. Sin embargo, acá en el Holoceno comienza la agricultura, y con eso el desarrollo de grandes civilizaciones. Entonces, una característica del clima que ha permitido el desarrollo de los seres humanos, de las poblaciones actuales, ha sido digamos, lo estable que ha sido, en este caso, como muestra este gráfico, la temperatura. Sin embargo, esto ha cambiado. Nosotros sabemos ya que se está produciendo un cambio en el clima que es producto a consecuencia de las actividades humanas, y que la velocidad de este cambio es muy rápida. Incluso es más rápido de lo que se ha observado anteriormente. Y ese es el peligro que está ocurriendo en el planeta. Y ese cambio climático, junto con otros factores que en conjunto se definen como cambio global, han provocado esta amenaza, o son amenazas, o han provocado la disminución de la biodiversidad. Todo parte, ¿cierto?, con la revolución agrícola, que ocurrió como una consecuencia de la revolución industrial, ¿ya? Esta revolución industrial, que fue acompañado de mejoras tecnológicas, permitió producir o generar una mayor cantidad de alimentos. Con esto se puede decir que se aumentó la capacidad de carga del planeta. Eso indica que en el fondo la Tierra pudo soportar una
una población, un mayor número de seres humanos, dado que se produjo un aumento en la cantidad de recursos disponibles para la alimentación. Sin embargo, esto trajo consigo el aumento también de la población humana, ¿ya? Entonces fue como un efecto en cadena, digamos, una retroalimentación positiva. Eso provoca que la población humana aumente y eso requiere, ¿cierto?, un aumento nuevamente de la capacidad de carga. Lo que produce es un círculo vicioso, como lo podemos ver acá. Hay un aumento en la capacidad de carga que se puede producir por un aumento de las tecnologías, descubrimientos de nuevos productos de consumo, la biotecnología también permite producir vegetales que resisten a los cambios ambientales. Con eso aumentamos la capacidad del planeta o de la Tierra para mantener a los seres humanos, aumenta la población por lo tanto, y se requiere de un nuevo incremento tecnológico para aumentar esta capacidad de carga, pero todo tiene un límite, ¿ya? Entonces el aumento de la capacidad de carga es la que en estos momentos se ve limitada frente al gran aumento de la población que se está teniendo. Entonces la capacidad de carga se ha mantenido relativamente estable, mientras el aumento de la población ha sido inmenso. Con eso, con este aumento de la población que ha ocurrido importantemente durante los últimos 250 años, como podemos observar acá en este gráfico, ¿ya? Este pequeño decrecimiento es la peste negra que ocurrió en la Edad Media, pero después de esto hubo un crecimiento exponencial de la población humana. Entonces, este aumento exponencial que tenía la población humana ha traído consigo los cambios en los ecosistemas de hoy en día. Incluso han sido tan importantes los cambios en donde ya el ser humano pasaba anterior a esto, antes de que se incrementara notablemente la población de forma importante, porque antes, recordemos que eran tribus, primero los seres humanos eran sedentarios, las poblaciones eran súper pequeñas, después se formaron tribus y después al aparecer la agricultura, aparece el sedentarismo y con eso se forman sociedades complejas, pero también aumenta el tamaño de las poblaciones. Antes de eso, podríamos decir que el ser humano ocupaba un rol no central en los ecosistemas, era una especie más. Sin embargo, hoy en día podríamos decir que el ser humano está cambiando el planeta, está cambiando, ya podríamos decir que es una especie depredadora, ¿ya? Agota los ecosistemas pensando en el ahora, ¿ya? Y dejando un poco, no mirando las consecuencias a futuro. Entonces, ha sido tanto el impacto que se ha propuesto que estamos en una nueva era, la era del Antropoceno, dejando esta era del Holoceno. Se ha propuesto que ahora estamos en el Antropoceno como una nueva era geológica. Digamos, el paso para marcar esta nueva era geológica es lo que están buscando los científicos. La marca, digamos, este clavo de oro que, por ejemplo, que marcó la extinción de los dinosaurios, el límite del Cretácico, el Paleógeno y el Terciario, en este caso era una marca de iridio. Lo que están buscando ahora los científicos, dónde poner este clavo de oro y qué marcaría, qué hito marca esta nueva era donde el ser humano es el organismo, la especie clave que está causando estos cambios ambientales. Entonces se ha propuesto, en términos generales, hay varias propuestas, pero las más conocidas están los rastros, por ejemplo, que podía haber dejado las bombas atómicas. Eso podría marcar, ¿cierto?, la era donde el ser humano es digamos, el centro, en este caso. También podrían ser las marcas que dejan los residuos de plástico. Podría ser una huella, ser parte de una capa geológica que marque esta diferencia entre el Holoceno y esto nuevo que sería el Antropoceno, ¿ya? Entonces, estas marcas, los científicos esperan estos registros, estas huellas que queden,
como un registro geológico, lo mismo que, como les mostraba acá, lo que fue la marca del iridio para marcar la diferencia entre la era anterior a la extinción de los dinosaurios y posterior a la extinción. Entonces, esta gran degradación que ha tenido el ser humano en el planeta, en la Tierra, ha sido producto del gran consumo que ha tenido de los ecosistemas, dado el aumento de la población, como muestra en este gráfico. Este aumento de la población ha sido acentuado desde 1950 en adelante. Con eso se ha acompañado de un aumento también en el PIB global, que es más o menos la misma época. Ha aumentado la población urbana, con eso el aumento del consumo de energía, el consumo de fertilizantes, la producción de papel y el consumo de agua. Entonces el aumento de la población humana no es gratuito, conlleva una mayor explotación, una mayor utilización de los ecosistemas y con eso también una mayor degradación. Estas tendencias planetarias también apuntan a cambios en el clima. Por ejemplo, las cantidades de dióxido de carbono, también considerando la misma fecha, de 1950 en adelante, han aumentado, lo mismo que el nitrógeno en las zonas costeras. El metano, que es otro gas de efecto invernadero, también ha aumentado. La sobreexplotación, la sobreexplotación con las capturas pesqueras, también han aumentado desde 1950, la temperatura, la acidificación, la degradación de la biosfera terrestre y la pérdida de bosques tropicales. Entonces, este año, digamos, ha sido tomado como un año clave que podría marcar este origen del antropoceno, porque desde ahí en adelante se ve que el incremento de la población humana, como ven acá, ha provocado se ha relacionado directamente con el cambio en algunos factores ambientales, variables ambientales que podemos ver acá. Entonces, a esto se le llama el dilema de la gran aceleración, ¿ya? En donde un mayor desarrollo, un mayor bienestar humano conlleva muchas veces una mayor huella ecológica, es decir, una mayor ocupación de ecosistemas que son ecológicamente productivos, ¿ya? Para alcanzar ese bienestar humano, ¿ya? Y la gracia de todo esto está en tratar de alcanzar, o sea, de tener un desarrollo sostenible a través de obtener ese bienestar humano, pero a un bajo costo para el planeta. O sea, digamos, teniendo la menor huella ecológica posible, dañando dañando lo más mínimo que podamos el planeta. Esto se puede conseguir. Por ejemplo, acá hay diferentes países en donde muestran, sobre todo los países más desarrollados, como acá dice Francia, Reino Unido, pero tenemos acá el ejemplo contrario como Estados Unidos, que tiene claramente un gran desarrollo humano, un gran bienestar humano, pero a una consecuencia inmensa sobre el planeta o una gran huella ecológica. Entonces, lo que ocurre acá es que obtienen muchos beneficios del ecosistema, pero están ocupando muchos de sus recursos, mucho más allá de lo que la Tierra puede regenerar, en términos simples, ¿ya? Ahora, toda esta necesidad del ser humano, dado el aumento de la población, de ese bienestar que se quiere alcanzar, ha provocado un cambio global. El cambio global va más allá del cambio climático, porque el cambio global implica también factores como la contaminación, el aumento de las especies invasoras, la pérdida de hábitat, que es muy relevante para la pérdida de la biodiversidad, y también la aparición de nuevas enfermedades. Lo importante de esto es que todos estos factores están interrelacionados, ¿ya? Entonces, lo que provoca que el daño sea peor sobre los ecosistemas, pero también para nosotros mismos, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, hay una alteración en el funcionamiento del ecosistema dado este cambio global, lo que provoca el cambio global, pero que va desde la parte ambiental, climática y efectos socioeconómicos también. Dentro de las amenazas a la biodiversidad,
que se pueden encontrar dentro del cambio climático, ¿cierto? Dentro del cambio global que ha provocado el hombre, se encuentra la sobreexplotación, que la sobreexplotación es una de las mayores amenazas para la biodiversidad, ¿ya? Entre esos, esto afecta a 6.200 especies, y entre eso está la pesca, por ejemplo, que es lo que más a uno lo tiene acá en la cabeza, lo relaciona con la sobreexplotación. Lo otro es la actividad agrícola, que implica que hábitats que contenían muchas especies, una gran diversidad de especies, son reemplazadas por infraestructura, por tierras agrícolas, que es y por todo lo que implica el desarrollo urbano, ¿ya? Y entonces, la sobreexplotación, luego la actividad agrícola, que lógicamente está relacionado con la producción de recursos para el consumo, son los grandes amenazas de la biodiversidad. Y fíjense que, contrario a lo que uno podría pensar, el cambio climático no se encuentra dentro de los primeros lugares, ¿ya? El cambio climático se encuentra incluso después que la contaminación, ¿ya? La contaminación de las aguas, la contaminación atmosférica, pero lo que hay que tener claro que dentro de los grandes amenazas están estos dos, la actividad agrícola, que sería el cambio de uso de suelo, y la sobreexplotación de los recursos. Ahora, el destruir la biodiversidad, como decía en la primera diapo de presentación, no solo implica un daño al ecosistema, ¿no? que es lamentable, es algo irreversible, las especies no las podemos recuperar, pero también significa que nos estamos afectando a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que ha existido un aumento en las enfermedades infecciosas que son producto que son de transmisión de los animales no humanos a los humanos, ¿ya? En este gráfico podemos ver que en el tiempo presente, en comparación con tiempos anteriores, años atrás, en el tiempo presente, los factores que más aumentan la influencia o la emergencia de enfermedades infecciosas, está acá el cambio ambiental, ¿ya? Está acá en negro. Entonces, en el tiempo presente, el cambio ambiental es lo que más ha provocado, el que más ha aportado a la emergencia de enfermedades infecciosas. Pero si uno mira para atrás, uno puede ver que incluso acá en este caso las guerras provocaban el aumento en la emergencia de nuevas enfermedades, ¿ya? Lo que parece lógico. Si retrocedemos aún más en el tiempo, podemos ver que las relaciones que existían entre humano-animal eran las que menos aportaban en la emergencia de estas enfermedades. Pero si uno mira acá el tiempo presente, podemos ver que también tienen un gran aporte. Entonces, los factores que provocan la aparición de nuevas enfermedades están relacionados, o se relacionan a los cambios que ha tenido el hombre con el medio ambiente, ¿ya? Los cambios que ha provocado en los ecosistemas y la relación que tiene el ser humano con el resto de las especies. Un poco más de lo mismo, en este gráfico podemos ver cómo ha cambiado en el tiempo la participación de la proporción de enfermedades emergentes, que son el número de eventos de enfermedades emergentes de origen zoonótico, ¿cierto? Traspaso de animal no humano a los humanos, pero de origen silvestre. Esto es esto que está acá en blanco. Vemos que ha ido aumentando en el tiempo. También ha ido aumentando, sobre todo acá entre 1980 y 1990, ha aumentado también la zoonosis, pero no relacionada con la especie silvestre. Sin embargo, las enfermedades no zoonóticas en las últimas décadas no han cambiado tanto en comparación como ha ido incrementando las enfermedades zoonóticas de origen silvestre. Este cuadro resumen nos sirve para interpretar las dos diapositivas descritas hasta ahora.
Uno es que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas son zoonóticas, 60%, ¿ya? 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de las cuales son de origen animal. Al menos un 75% de los agentes patógenos de las enfermedades infecciosas emergentes del ser humano son de origen animal, ¿ya? Entonces, y para finalizar, el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Entonces, todas estas cifras nos están indicando, estas cifras, más la diapositiva anterior, nos están indicando que hay que tener cuidado, ¿cierto? Fijarse en cómo se está modificando la relación que tenemos los seres humanos con el resto de las especies no humanas, cómo hemos afectado la relación de equilibrio que en un comienzo se tenía, donde ahora, producto de esta gran población y el gran requerimiento de recursos, está provocando que muchas veces se acentúen o se facilite la propagación de enfermedades del mundo silvestre a nosotros. Dentro de la protección a la biodiversidad, uno se pregunta cuáles son los mecanismos, cómo la biodiversidad ayuda o previene la propagación de enfermedades infecciosas a los seres humanos. Primero, la biodiversidad actúa a través del control poblacional. ¿A qué se refiere con esto? Cuando tenemos una red trófica como esta, ¿ya? Donde es funcionalmente diversa, donde tenemos depredadores tope, donde acá están los productores, después están los herbívoros, después acá está el depredador que se consume este herbívoro, y entonces acá observamos cuando tenemos una red compleja como esta, estamos protegidos frente a la propagación de patógenos, debido a que estas especies, como son tan diversas, controlan el tamaño poblacional de las otras. Entonces, entre más diversa es, la desaparición de una especie X, ¿ya?, no afecta tanto a esta red de trófica, como sería afectado, por ejemplo, una red que tuviese solamente 3 especies, que estuviera compuesta por 3 especies. Por lo tanto, entre más especies tiene esta red trófica, más controlada van a ser las especies, más controladas poblacionalmente van a estar las especies al interior de la red, ¿ya? Por lo tanto, este es un ejemplo más claro, más específico. Si tenemos a este ratón de campo, ya que sabemos que propaga enfermedades, en una red trófica simple, constituida, por ejemplo, por una planta, el ratón de campo y la lechuza, en ese caso, si desapareciera la lechuza, aumentaría exponencialmente la población de ratón de campo. En cambio, como sabemos que en esta especie en esta red trófica que es más diversa, tenemos a más de una especie que está controlando este tamaño poblacional de este ratón que propagaría la enfermedad. Entonces, a eso se denomina control poblacional. Es una forma en que la biodiversidad nos protege, ¿ya?, de los virus o de los patógenos. El otro es el efecto dilución. Este es un efecto que yo creo que es un poco más simple de entender, en donde ecosistemas que son diversos en el número de especies, permite que el patógeno tenga menos probabilidad de saltar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque va pasando de especie en especie, pero no todas las especies son óptimas para la sobrevivencia de ese patógeno. Entonces, puede estar, una especie determinada puede ser un buen reservorio, pero al saltar a la siguiente especie puede ser que esa especie no sea un ambiente óptimo para ese patógeno, por lo tanto, disminuye la carga viral global, ¿ya? Y al disminuir la carga viral global, hay menos probabilidad de que pase al ser humano, ¿ya? Por último, la biodiversidad tiene un efecto de amortiguación. Este es muy parecido al efecto anterior de dilución, pero se produce a nivel intraespecífico, al interior de las poblaciones. Entonces, y se ve a nivel genético. O sea, si hay una mayor diversidad genética, es más probable encontrar una mayor
una mayor variedad de fenotipos al interior de la población, que difieren en el óptimo que tienen, difieren en el óptimo que tienen para recibir a ese patógeno. Entonces van a encontrar a individuos que son fácilmente contagiables, pero otros individuos que tienen características fisiológicas, por ejemplo, que no son fácilmente contagiables. Entonces lo mismo, la carga viral, al tener esta diversidad genética, por lo tanto diversidad de estos fenotipos, va a provocar que la carga viral también disminuya a nivel de la población. Por lo tanto, al disminuir la carga viral también disminuye la probabilidad que pase a los seres humanos. Recientemente, en un artículo de Science, se mostró que cuáles son los efectos de la deforestación y la pérdida de biodiversidad sobre las pandemias. Es algo que se ha mencionado y que recientemente ha cobrado mucho interés, sobre todo con esto del COVID. Se ha hablado mucho de esto, pero este estudio muestra a través digamos, de un metaanálisis, un análisis de varios artículos científicos, cómo el cambio del hábitat, ¿ya? Por ejemplo, acá pasando de hábitats que son menos manejados de menos intervenidos a más intervenidos, como son los ambientes urbanos, cómo esa característica ha aumentado, ha afectado la cantidad, la proporción de especies que son hospederas, de agentes, digamos, de agentes patógenos que podrían eventualmente provocar enfermedades en los seres humanos. Entonces, ¿qué dice este gráfico? Que todo esto en comparación con tierras que no han sido intervenidas, digamos, tierras que no han sido utilizadas para el uso humano. Entonces, a medida que aumenta, por ejemplo, la urbanización, aumenta la cantidad de hospederos para los patógenos, ¿ya? Sobre todo en las especies de paseriforme, de estas aves, las aves voladoras, estas pequeñitas, y también en los murciélagos, que sabemos los desastres que ha tenido esta especie, aunque no hay que culparla, si no culpemos a los murciélagos, culpémonos a nosotros, pero claro, tienen un gran impacto porque son mamíferos y, digamos, vamos a parecernos más a un mamífero que a un ave, entonces el impacto sobre el ser humano probablemente siempre va a ser mayor. Lo mismo ha ocurrido con los roedores, ¿ya? Entonces, no así como el resto de los carnívoros o los primates. Entonces, pero sí en estas especies, ¿ya? Lo que ha ocurrido es que los ambientes urbanos han promovido la aparición o la aparición de hospederos que pueden tener agentes patógenos que pueden provocar enfermedades en el hombre. Entonces, la conclusión de esto es que en estos ambientes que son más perturbados, sobreviven las especies que probablemente nos provoquen contagio. Por ejemplo, las ratas sobreviven a ambientes cambiantes, sobreviven a ambientes urbanos y son foco de transmisión de enfermedades. Entonces, degradando en los bosques, por ejemplo, estamos disminuyendo la diversidad de especies total, pero además estamos aumentando la proporción, lo que queda en el fondo, lo que alcanza a sobrevivir, justamente son las especies que son más peligrosas para el ser humano. No sé si se entiende. Entonces, tenemos un doble efecto al degradar los ecosistemas. En este caso estamos hablando específicamente de la deforestación, ¿ya? Ahora, la degradación de los ecosistemas puede ser evitada. Este artículo mencionaba que una forma de interrumpir la cadena de contagio es justamente eliminando estos mercados húmedos, que han sido bien conocidos últimamente, el de Wuhan, en donde las especies, se toman especies silvestres, que sabemos que pueden contener patógenos, y son comercializadas, además de una forma comercializada, además de cruel, de una forma poco higiénica,
¿ya? Donde los animales están estresados en jaulas pequeñas, donde aumentan su nivel de estrés, con eso baja sus defensas, ¿ya? Se debilita su sistema inmune, por lo tanto aumentan las cargas virales, y además lo estamos acercando al ser humano. Entonces, son demasiados componentes de riesgo que podían facilitar esta propagación de patógenos y la llegada, como ocurrió con el COVID. Entonces, además de esta interrupción de la cadena de contagio, como podría ser la prohibición de estos mercados húmedos, la prohibición directa, pueden ser políticas públicas, que lógicamente tardan tiempo porque son parte de la cultura de los países, pero son medidas urgentes, ¿ya? Y también la otra medida podría ser esta mantención de ecosistemas ricos y sanos. ¿Sí? Y podemos usar, no significa que no vamos a hacer plantaciones, que no vamos a tener agricultura, que vamos a morirnos de hambre, no significa eso. Significa que se produzcan recursos de manera sostenible, ¿ya? Por ejemplo, si vamos a tener un territorio que lo vamos a utilizar para plantaciones, dedicado a la agricultura, se podrían tener zonas en donde se privilegie el manejo total de las tierras. Entonces, podríamos tener las plantaciones, pero también sectores donde dentro de esas hectáreas donde se esté preservando los ecosistemas de forma de no dañarlos, sino que de protegerlos. Luego, estaba viendo acá. Luego también debemos cambiar dentro de las propuestas para evitar esta degradación del hábitat y la pérdida de la biodiversidad, es cambiar la visión que se tiene actualmente. Entonces, reconocer que el humano, la salud del humano, está conectado con la salud de la vida silvestre, ¿ya? De los ecosistemas, y en el fondo saber que no estamos separados de las demás especies, ¿ya? El ser humano pertenece es parte de un sistema complejo, y por lo tanto se debe considerar que un ecosistema sano y animales saludables también van a favorecer a que los humanos estén sanos, ¿ya? Bajo ese concepto se desarrolló este pensamiento, una línea de pensamiento que se llama Una Sola Salud, en donde se tratan de resolver los problemas de una manera, con un enfoque complejo, comprendiendo que justamente que la salud humana está conectada con la salud animal y la ambiental. Entonces las soluciones se buscan a través de la comprensión de los diferentes factores que afectan a esta interconexión. Además, participan diferentes profesionales para la solución de un problema, ¿ya? Entonces, se unen miradas, se unen profesionales, ideas de diferentes profesionales para resolver un problema que ya no se ve solamente como que si fuera del ser humano propiamente tal, sino que se reconoce que es un problema del ser humano en conexión con la salud de los animales y la salud del ambiente. Ya no se puede mirar por separado. Esta One Health es parte de una de las propuestas, pero hay más también está Eco Health, Planetary Health, que en el fondo tiene el mismo enfoque, ya dejar de considerar que la salud humana está apartada de la salud de los animales y del ambiente. Por otro lado, también existe la posibilidad para un mundo sostenible, ¿ya? Como les decía, no se trata de morir de hambre, de que disminuya la población debido a que no tienen recursos, no. También está el lado tecnológico, pueden haber avances biotecnológicos para la producción de alimentos de forma en mayor cantidad, por ejemplo, o de mejor calidad, pero también hay que considerar estas bases que son importantes, por ejemplo, el uso de la economía circular, ¿ya? Que ha sido bien mencionado recientemente,
en donde se reutilizan los materiales reduciendo el extractivismo. Es más que reciclar, ¿ya? Se trata de, en el fondo, no seguir extrayendo recursos de la naturaleza, de los ecosistemas. Entonces también está la idea de manejar de forma sostenible la extracción de recursos, ¿ya? Por ejemplo, la pesca, los bosques, la acuicultura, poner límites, cotas, ¿ya? Tener, digamos, lugares en donde estén vigilados y solamente, por ejemplo, en este caso de la pesca, que están designados solamente para pesca a pequeña escala. También está la prevención de la deforestación. Como les comentaba, este paper reciente del 2020 hablaba de que la deforestación es una de las causas importantes de la transmisión de enfermedades infecciosas a los seres humanos. Y dentro digamos, de la última idea que se propone, una importante y relevante y difícil de llevar a la práctica, es cambio en los modelos económicos, ¿ya? Que regulen el consumismo. Hay varias teorías, está la economía solidaria dentro de esa, en donde se basa también en la idea de la economía circular, ¿ya? Tratar de disminuir el consumo. Entonces, digamos que hay soluciones, hay formas de cambiar este consumo exagerado que tenemos de los ecosistemas, de la degradación que se provoca, digamos, de la pérdida de biodiversidad que estamos provocando, y con esto el acercamiento, ¿cierto?, de los agentes o de las enfermedades infecciosas o de los agentes patógenos que provocan, al fin y al cabo, enfermedades en nosotros mismos, como lo vimos con el COVID. Eso sería la presentación. Quería recordarles, muchas gracias por escuchar, pero quería acá dejar las últimas diapositivas, las últimas 3 diapositivas, para recordarles que esta charla está enmarcada dentro del Diplomado de Adaptación al Cambio Climático, que se han abordado temas en donde que van a ser parte de las clases de este diplomado. Este diplomado es de un semestre y tiene diferentes módulos, como por ejemplo cambio global y huella de carbono, desastres naturales, escasez hídrica, salud global, que es un poco lo que les estaba contando, One Health, la interacción humana, animal y medio ambiente, cambio global en el océano. También tiene una parte de economía del cambio climático, marcos regulatorios e innovación social. Aquí también van a hablar de economía circular. Y tiene temas muy interesantes. Acá dejé los temas, pero lógicamente no lo vamos a revisar todo. Pero, por ejemplo, está algo que es muy reciente, que es el estudio de los impactos sociológicos del cambio climático, la innovación y políticas públicas para el cambio climático. Vamos a hablar también de los impactos proyectados en la agricultura, también la infraestructura y tecnología para mitigar la escasez hídrica, la gestión de riesgos de desastres naturales, ¿ya? La importancia de la biodiversidad que está acá, que es lo que hablamos en esta charla. Todos estos temas muy interesantes van a ser abordados en el diplomado, ¿ya? Eso sería, muchas gracias. Si tienen preguntas, son bienvenidas. Karin, te cuento que tenemos aquí un par de preguntas y los volvemos a invitar a dejar sus consultas por el botón de preguntas y respuestas. Mientras tanto, María de Los Ángeles pregunta, ¿cómo se calculan los recursos que consume un país? ¿Cómo se calcula? Es un cálculo bastante difícil, no es tan fácil. De hecho, hay un paper creo que de Figueroa, en donde se calcula, traduce los recursos que genera Chile, ¿ya?, o los servicios ecosistémicos, a dinero, a billones de dólares. Y la forma es, digamos, cuantificando qué pasaría si se pierden esos recursos ecoesistémicos. Por ejemplo, si perdemos un bosque, ya, perdemos desde el punto de vista en que vamos a perder biodiversidad, pero también vamos a perder a lo mejor áreas de turismo,
¿ya? Entonces, esas áreas de turismo, si es que existiesen esos bosques, van a dejar ingresos, son ingresos, ¿cierto? Entonces, si tú sacas esos bosques, vas a dejar de recibir ese ingreso. Entonces, todo eso no es algo fácil, va a depender de los recursos o servicios ecosistémicos que estés considerando. Pero se trata de poner un valor considerando qué pasaría si ese ecosistema o ese servicio ecosistémico no está. No sé si le quedó claro o si me quiere preguntar algo más específico. ¿Te puedo mandar un artículo? Que nos deje sus datos a través del chat si quiere más información sobre el tema. Bueno, Claro, sigamos con la... Dice María de Los Ángeles que está bien. Quedó clara con la respuesta. También tenemos una consulta de Rodrigo Bustamante. Él dice, el 70% de la superficie del planeta lo cubren los océanos y costas. ¿Cuál es el rol del antropoceno en estos y cómo se relaciona a las enfermedades y patógenos? Ya, la pregunta de él es, ¿cuál es el efecto del cambio global sobre los océanos? ¿Esa es la pregunta? Eso entiendo yo de su pregunta. Dice, ¿cuál es el rol del antropoceno en estos temas del océano y de las costas? Ya, los efectos del cambio global sobre los océanos son varios. Primero es la acidificación de los océanos, que tiene efectos sobre la producción, ¿cierto? Porque provoca que los organismos que tienen estructuras calcáreas disminuyan, por ejemplo, me refiero a sus conchas, disminuyan el grosor de sus conchas por el efecto de esta acidificación al ingresar CO2, mayor cantidad de CO2 al océano, provoca que las estructuras calcáreas de estas especies sean más delgadas y con eso pueden aumentar, por ejemplo, o aumenta su riesgo de depredación, ¿ya? También pueden cambiar su tamaño. Con esto tiene repercusiones sobre todo lo que es la acuicultura, ¿ya? Eso por un lado. Tenemos el blanqueamiento de corales también, que tiene que ver con la acidificación del océano y con el producto del mayor ingreso de dióxido de carbono a los océanos. Eso por un lado. Luego tenemos el aumento del volumen del océano dado por el derretimiento de los glaciares y también por el aumento de la temperatura superficial del océano. Entonces el aumento de la temperatura provoca que aumente el volumen y también el derretimiento, todo esto provoca que aumente el volumen y con esto puede aumentar el riesgo de inundación de algunos lugares que pueden estar poblados también, pueden ser poblados, ¿cierto? Pueden tener ocupación humana. Luego, además de la acidificación, el aumento de la temperatura, que sabemos que es dado al cambio climático, que debido al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero que son provocados por actividad humana, provoca también este aumento de temperatura que disminuye la cantidad de oxígeno disuelto para las especies marinas. Con eso también tiene repercusiones sobre sus tasas de crecimiento, sobre su actividad metabólica, sobre su reproducción, también lo que puede provocar una disminución en los tamaños poblacionales. Dentro de cómo se podía relacionar con los patógenos, el aumento de las temperaturas, a pesar de que para gran parte de las especies marinas es desfavorable, y el aumento también de la temperatura y del CO2, por lo que disminuye el pH y aumenta la acidificación, a pesar de que para muchas especies es negativo, para las algas no es algo favorable. Entonces, se espera que este aumento en el dióxido de carbono provoque un aumento de algunas especies de alga y podemos ahí tener el caso de, por ejemplo, podrían aumentar la frecuencia de la marea roja, que sabemos que en Chile la conocemos bien porque ponen en veda
algunos de los moluscos y no los podemos comer. Entonces nosotros también sabemos los daños que causa la marea roja en los seres humanos, ¿cierto? Por eso dejamos de comer esos alimentos que en el fondo son producidos porque se liberan sustancias tóxicas y que son tóxicas también para los seres humanos. Esas serían las consecuencias, creo, y ese sería el ejemplo en que cómo relacionaría el cambio global, cambio climático, con las enfermedades a los humanos. Gracias, Karin, por esa respuesta. Mira, tenemos acá otra consulta. Dice, ¿cree que es posible arreglar o revertir los daños provocados por nosotros mismos en el ecosistema? Revertir al 100% no, pero sí, por ejemplo, se ha planteado en el caso del cambio climático detenerlo, detener esta tasa acelerada que tiene sobre todo de emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que mayor efecto tienen sobre las variaciones en el clima, aumento de la temperatura sobre todo. Eso más o menos tiene que ver con las diapos las últimas que mostré. Dentro de las opciones que tenemos es la restauración, ¿cierto? Sí, plantar árboles, porque plantar árboles, las plantas son sumideros de dióxido de carbono, ¿ya? Lo transforman, este dióxido de carbono inerte, lo transforman a parte de su estructura, ¿cierto? Transformándolo en carbono orgánico, por lo tanto liberamos un poco la cantidad de CO2 que está en el ambiente, que provoca esta nube, este efecto invernadero, lo sacamos de la atmósfera y lo dejamos ahí en las plantas. Entonces plantar, reforestar, es muy conveniente, con eso ya estamos haciendo un aporte. El manejo sostenible de la extracción de recursos, ¿ya? El disminuir el consumo muchas veces, incluso de ropa. Este tema es bastante reciente, pero el disminuir el consumo de prendas, de vestir, y en el fondo solo consumir lo que necesitamos, no seguir las modas entre eso, disminuye también la necesidad, el extraer materias primas de los ecosistemas y también la contaminación que se provoca. Reciclar, ¿ya? Reciclar también es otra forma de reutilizar y no tener que extraer de nuevo materiales del ecosistema y cambiar dentro de estas propuestas y recientemente se está discutiendo las falencias que tiene nuestro sistema económico actual en la promoción del consumo muchas veces indiscriminado, sin pensar, tener más de un celular, tener más de un auto. En el fondo, el modelo económico que estamos utilizando hoy día trae consigo una gran utilización de recursos, ¿ya? Del planeta, que podría ser mejorado a lo mejor pensando en un nuevo sistema económico. Ok, mira, tenemos acá también una pregunta de Pedro Rescat. Primero te felicita, dice que muy interesante tu charla. Y su consulta dice, ¿qué tan factible ves que la humanidad resuelva el desafío tecnológico de tener sociedades con altos índices de desarrollo humano con una baja huella ecológica? ¿Será que somos demasiados en este planeta? Claro, dentro de uno... Gracias, Pedro. Dentro de los planteamientos principales para disminuir, digamos, esta huella ecológica está el no tener hijos. De hecho, disminuir la población es una de las medidas más directas para disminuir esta huella ecológica. Ya, dejando eso de lado, sino que si queremos tener hijos, podemos considerar el hecho de tener este modelo de desarrollo sostenible, en donde como decía, la utilización de recursos, en la extracción y utilización de recursos o de servicios ecosistémicos se esté considerando la regeneración de esto, que se le esté dando tiempo para que la Tierra, para que el planeta recupere su biodisponibilidad, ¿ya? Y de esa forma, en el fondo, tener posibilidades de extraer recursos hoy en día
pero también en un futuro. El aumento de las tecnologías también facilitan a lo mejor o en el fondo pueden disminuir la presión sobre la extracción de recursos del planeta. Yo me imagino que la biotecnología puede ayudar mucho a obtener recursos alimenticios para alimentar una gran población, a lo mejor a un bajo costo o a lo mejor en un pequeño pedazo de tierra agrícola. Sí se pueden, de cierto modo, las reformas tecnológicas aportar a la sostenibilidad. Tenemos una pregunta de Natalia Dofasi, referente a la actividad ganadera. Dice, en el caso de la actividad ganadera, cuando esta es controlada, es decir, uso de antibióticos, etcétera, ¿tiene menor posibilidad de transmitir enfermedades que otras granjas menos reguladas o proponen el mismo riesgo? El asunto ahí, bueno, pasó un ejemplo negativo de esto es la gripe aviar, ¿cierto? Que muchas veces el solo hecho de tener a los animales, estamos hablando del sector productivo, en lugares pequeños, ¿cierto? No en las condiciones óptimas, facilita la propagación de patógenos, porque como les decía, el tener a los animales en condiciones estresantes baja su sistema inmune, debilita su sistema inmune, y con eso fácilmente pueden contraer enfermedades y estas propagarse a los seres humanos, sobre todo si están, digamos, evolutivamente más emparentados, mamíferos y todo eso. Ahora, tenemos el caso, por ejemplo, de los salmones, donde la utilización se utilizan antibióticos. Sabemos que utilizan antibióticos para su mantención, y ahí provoca de partida un daño ecosistémico, pero además también el uso de antibióticos muestra que tiene repercusiones a largo plazo, en donde se van generando o se van, por selección natural, ¿cierto? Van quedando las bacterias, los patógenos que son más resistentes. Entonces se va generando también una mayor resistencia hasta que te vas a encontrar con un patógeno que va a ser muy difícil de controlar. ¿Ya? Entonces, yo creo que todo está en un equilibrio, ¿cierto? Si tienes a los animales, los mantienes en buenas condiciones, en niveles en ambientes que no generen mucho estrés, cuidando su sistema inmune, y no solamente pensando en que son un pedazo de carne nomás, en sobreexplotación, yo creo que podríamos llegar a un nivel intermedio en donde la obtención donde la ganadería, podamos extraer lo mejor de la ganadería, pero para con un bajo costo ecológico. Mira, Caro deja su consulta, dice, ¿la acidificación tiene relación con la subida del mar? La acidificación, no, la acidificación del océano se produce porque sabemos que estamos liberando una gran cantidad de dióxido de carbono, sobre todo por el gran consumo que tenemos de combustibles fósiles, que ahí están las industrias, ¿cierto? Está la industria, el uso de los autos, está la generación de energía, que muchas de las, como el 60% de la energía mundial proviene de las termoeléctricas, que ahí hay quema de combustibles fósiles. Todo esto, esta quema de combustibles fósiles provoca un aumento de la generación de CO2, y el CO2 se acumula en la atmósfera, ¿cierto? Y gran parte de ese CO2 lo recibe el océano. Y al recibirlo el océano, provoca que disminuya el pH, y por eso el océano se acidifica. Mira, tenemos varias consultas, no sé si por el tiempo vamos a poder responderlas todas, pero por ahora sigamos con esta consulta de Galio. Dice, pensamos en que nosotros poseemos un porcentaje bajo de células corpóreas en comparación a bacterias, virus y hongos.
¿Cómo crees que va a ser en el futuro el continuar interactuando con más virus y más bacterias, pensando que debido al cambio climático no está muy lejos el que nos veamos dentro de un tiempo expuestos a nuevos mundos, como los de los extremófilos, que viven en las cavernas o en las especies de los fondos marinos? Hay como dos preguntas, ¿cierto? O sea, se refiere a que en el fondo nosotros tenemos una gran ocupación de bacterias en nuestro organismo, ¿cierto? Y que vivimos en simbiosis, tenemos gran parte de bacterias que nos ayudan a nuestro metabolismo. Entonces, eso por un lado. Ahora él me habla de las extremófilas, que son bacterias que viven en ambientes extremos, pero en ese sentido, el cambio climático me parece que no necesariamente va a favorecer a que las extremófilas se acerquen a nosotros. Creo, esta es una hipótesis, una especulación, porque las bacterias extremófilas lo que tienen son súper especialistas de determinado ambiente. Entonces, las extremófilas, por ejemplo, bacterias viven en ambientes salinos, hipersalinos, entonces, o más fácil temperatura, a muy altas temperaturas, pero en rango bien estrecho, entonces no resisten mucha variabilidad en la temperatura. Ahora el cambio climático aumenta la temperatura y aumenta la variabilidad, entonces pensando en que las bacterias tienen un nicho térmico o son bien especialistas donde viven, por eso son extremófilas, viven ahí y en un lugar súper particular, porque en esas condiciones viven en condiciones extremas, pero súper particulares, no me parece que el cambio climático, el cambio global las esté acercando, por una parte. Lo que es peligroso, sí, es que se está generando un sobreuso de los antibióticos y esto se sabe que quedan en el ambiente de alguna forma. De hecho, hay estudios recientes que muestran que el resto de antibióticos siguen siendo consumidos debido a que tú los desechas al sistema, ¿cierto? Por la orina, y estas aguas se vuelven a reutilizar muchas veces y vuelven a ingresar a tu cuerpo. No sé si se entiende, en el fondo hay una reutilización o los antibióticos se están empezando a acumular en el sistema. Esto puede provocar que las bacterias se vuelvan resistentes mucho más fácil, ¿cierto? Por selección natural, ¿cierto? Se van seleccionando las más fuertes y cada vez más, y si aumenta la cantidad de antibióticos disponible, y si no se tratan las aguas de la forma adecuada para contener la cantidad de antibióticos, podríamos esperar encontrar cepas que nos sería muy difícil encontrar algún nuevo antibiótico para combatirlas, que eso nos podría perjudicar directamente. Eso se me ocurre con respecto a las bacterias. Tenemos varios mensajes con felicitaciones. Por nombrar uno de ellos, por ejemplo, Daniela Figueroa dice que está acá en representación del Laboratorio de Modelamiento Ecofisiológico de la UAI y que está de acuerdo con todas las respuestas y comentarios que has hecho durante esta charla. Dice que la encuentra fantástica. Vamos con una pregunta, por ejemplo, la de Bruno Astete, que dice, ¿qué opinas sobre que el agua sea un bien privado en Chile? Lógicamente ese es un gran tema de discusión, un problema gigante, dado por una parte que las condiciones ambientales, sobre todo este cambio climático, ha afectado tanto a Chile con respecto a los recursos hídricos, y que sabemos que las tendencias, las proyecciones que se han hecho para Chile y sobre todo para la zona central, indican que los recursos hídricos van a seguir disminuyendo debido a que las precipitaciones se van a reducir y que el desierto va a avanzar, ¿ya? Alcanzando, la zona mediterránea, que es donde estamos, va a disminuir la disponibilidad hídrica y van a disminuir las precipitaciones.
con eso el avance de los desiertos. Eso por un lado, cambio climático, que es efecto de nosotros, causado por el hombre, provoca disminución de las precipitaciones en Chile, en la zona central, y por otro lado, nuestra estrategia, ¿cierto?, de como proveedores de materias primas, y entre eso la minería, ¿ya? La generación de la producción de cobre, sobre todo, conlleva una gran extracción, una gran utilización de recursos hídricos, que sabemos que en este caso la minería, creo que el 80% que tiene el 80% del consumo de agua. Eso, junto con la libertad que se da el uso de recursos hídricos para la agricultura, lógicamente lleva a pensar que se debe cambiar el sistema que tenemos ahora del completo de regulación de las aguas, de la disponibilidad hídrica. Y claramente debe pasar de ser un bien privado a ser un bien público. ¿Te parece si vamos con 2 preguntas más? ¿Ya? La que sigue es de María de Los Ángeles. Dice, ¿la producción de transgénicos afecta a la biodiversidad? Buena pregunta. Depende. Digamos, cuando se tiene una agricultura, se tienen monocultivos, en el fondo cuando tú estás generando, se disminuye la diversidad de especies y la diversidad genética, tú estás aumentando el riesgo de extinción de las especies, ¿ya? Y con eso puedes provocar una disminución de la biodiversidad. Por lo tanto, si tú vas a generar transgénicos, estoy pensando en voz alta, si tú vas a generar transgénicos, por ejemplo, para mejorar la calidad de un fruto, para mejorar la disponibilidad de recursos alimenticios para el ser humano, puede tener consecuencias ecosistémicas, yo creo que sobre todo si lo realizas en ambientes que no estén controlados. Me refiero a que lo pongas en ambientes silvestres, ¿ya? Entonces, si tú introduces a un ecosistema que está súper bien regulado, donde todo funciona bien, hay redes tróficas complejas, bien diversas, y tú metes ahí un alimento transgénico, te pones a producir un alimento transgénico, lógicamente va a afectar a la biodiversidad, probablemente porque ese alimento transgénico está hecho para resistir condiciones extremas. Entonces, lo que va a producir es que ese alimento generado, digamos, consuma los nutrientes, por ejemplo, del suelo, y le deje menos nutrientes a las demás especies que pueden ser nativas, por ejemplo, ¿ya? Porque ese alimento transgénico va a ser construido para que resista a lo mejor una mayor cantidad de condiciones adversas. Entonces, sí, en el fondo, hay que tener cuidado de introducir estos alimentos transgénicos en un sistema que está bien regulado naturalmente, porque pueden competir las especies y puede ser más fuerte el alimento transgénico. No sé si se entendió. Karin, mira, vamos con la última pregunta de Eugenio Arteaga. Te felicita por la presentación y pregunta tu opinión referente a los pesticidas. ¿Qué cosa específicamente de los pesticidas? Mira, los pesticidas, el problema de los pesticidas es que hay de partida una bioacumulación, y se sabe que los pesticidas provocan cambios a nivel fisiológico en las especies. Entonces, el problema que es lo que estaba mencionando, que al amenazar una especie, un insecto, por ejemplo, estás no solamente afectando a esa especie, sino que estás afectando a toda la red trófica.
Los pesticidas, es que depende del pesticida también que se esté usando, porque algunos pesticidas, que no son los muchos, pero algunos pesticidas también tienen efectos sobre los gases de efecto invernadero, también forman parte de los gases de efecto invernadero, pero son muy pocos. ¿Le puedes preguntar específicamente a qué se refiere con la pregunta de los pesticidas? Si está por ahí nuestro invitado que nos dé mayor detalle sobre su pregunta. La pregunta. Mientras tanto, te comento que siguen llegando mensajes de felicitaciones. Muy interesante tu charla, muy interesante el tema. Y me parece que nuestro amigo no nos puede dar más detalles. No pueda. No, mira, lo que sé de los pesticidas es que afectando a una especie hay que tener cuidado porque se afecta a toda la red y muchas veces las especies interactúan ecológicamente a través de relaciones de simbiosis, donde una se ayuda a la otra, ¿ya? Y de repente romper esos equilibrios trae desastre a nivel ecosistémico. Eso por un lado, los pesticidas afectan la fisiología de los animales, eso se ha demostrado, las tasas metabólicas, disminuye también, las tasas de reproducción, eso es lógico, pero no solamente ahí está a donde me faltó hacer la distinción. No solamente de la especie foco, porque lógicamente el pesticida se va a querer para eliminar una plaga, pero afecta también a las especies que están en el entorno. Igual a las especies, por ejemplo, las aves, si tú quieres si tú quieres eliminar alguna plaga, claro, vas a eliminar a la especie que es la que te está provocando el desastre, pero también vas a afectar a las aves que están ahí, en donde van también de alguna forma a asimilar ese pesticida a través del consumo, por ejemplo, de los insectos, a través del consumo de las semillas de las plantas donde está el pesticida, etcétera. Entonces, un efecto en cadena que hay que tener cuidado. Bien, Karin, ¿te parece si nos dejas unas palabras para el cierre? ¿Alguna invitación, algún comentario que quieras dejar? Ok, mira, mi invitación primero es a cuidar el planeta, a cuidar los ecosistemas, a pensar, cambiar la mirada, esta mirada donde del ser humano es el centro de todo, pensar que estamos conectados directamente con la salud de los animales silvestres o animales no humanos, y también con la salud de los ecosistemas y entre eso la biodiversidad que tienen esos ecosistemas. Por otro lado también cambiar el pensamiento en este modelo económico que se tiene del consumismo, donde entre más recursos materiales tienes, más exitoso eres, cambiarlo por un sistema económico que sea más colaborativo, donde a lo mejor primen la extracción de recursos, pero a pequeña escala, donde se proteja de alguna forma los ecosistemas, donde se promuevan también medidas como de restauración de los ecosistemas que ya están dañados, que ya sufrieron una intervención humana. Importante, algo que está haciendo Chile es la generación de energía renovable, ¿cierto? Invertir en tecnología, en invención de tecnología, pero para favorecer al medio ambiente, ¿ya? Para favorecer y disminuir el impacto sobre el medio ambiente. Y sobre todo con un poco más de conciencia, en realidad. Sí, todo esto tiene mucho que ver con el sentido común, ¿ya? Así que eso por un lado, conciencia ambiental, y por el otro lado quiero dejarlo invitado al diplomado de cambio climático, adaptación al cambio climático, en donde vamos a abordar todos estos temas y muchos más que a mí me parece un diplomado muy interesante. Puede venir de muy cerca la recomendación,
pero es un diplomado que es un diplomado para la emergencia que hoy se está viviendo, que en el fondo debería ser parte del conocimiento de toda la ciudadanía, los temas que se van a abordar ahí. Eso sería mis últimas palabras. Muchas gracias, Karin. Muchas gracias, Karin. Bien, hemos llegado al término de esta sesión. Les damos las gracias a cada uno de los que nos acompañaron hoy en esta charla organizada por la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, especialmente, por supuesto, a Karin, nuestra invitada del día de hoy, y los esperamos en un próximo conversatorio. Que estén muy bien. Buenas noches. Chao, chao.